Muy buenos días, ¿cómo están? Soy el pastor Jorge de Casanova con un lunes más de reflexión. El tema que nos va a ocupar en este día lo he titulado Agradecidos o demandantes, refiriéndose a cómo son nuestros hijos. Yo les voy a contar algo personal. De vez en cuando ocurría cualquiera de estas dos cosas. O mi papá se le ocurría invitarnos a almorzar en un restaurante del barrio, pero eso era lo menos. Lo que ocurría con mayor frecuencia era de que nos cortaban en todo el barrio, cortaban el agua y era imposible pues cocinar sin agua. Así que en una o en otra forma, mi papá nos llevaba a almorzar. Y resulta que yo recuerdo, tendría pues 7, 8 años, y mi padre llegaba y nos decía, vamos a almorzar afuera. Y todavía me acuerdo, han pasado muchísimos años, pero el restaurante se llamaba El Polo. Y bueno, o restaurante Polo. Pero para tal caso no hace mucha diferencia cómo se llamaba. Lo que quiero decirles es que en mi mente de niño, en mi corazón de niño, era una alegría enorme para mí, enorme. Yo al escuchar a mi padre decir vamos a almorzar afuera, yo tenía mucha gratitud, mucha alegría y en mi mente ya pensaba qué cosa era lo que iba a pedir. Y siempre pedía lo mismo, ¿no? Y hasta el día de hoy siempre pido lo mismo, mi plato de lomo saltado. Ese era mi plato favorito y lo sigue siendo. Bueno, han pasado los años y Dios ha sido muy bueno conmigo, pero a lo que quiero llegar es que cuando mis hijos eran adolescentes y ya vivíamos acá en los Estados Unidos, pues yo a veces les decía, hijos, vamos a comer algo afuera. Y no veía la misma alegría que yo tenía de niño. No veía yo la misma alegría. Es más, ambos me preguntaban, ¿y a dónde vamos a ir? Y de la respuesta que yo diera dependía si es que ellos aceptaban mi invitación o no la aceptaban. Entonces, porque si yo le decía un restaurante X de comida rápida, por ejemplo, no, papá, gracias. No. Entonces yo tenía que decirles, vamos a tal restaurante, que era un restaurante que a ellos les gustaba y que era obviamente más caro. Y ahí se podía notar la diferencia generacional y un poco la diferencia en cuanto a la valoración de las cosas, ¿no? Para mí era una alegría enorme para mis hijos y estoy seguro para los hijos de muchos de ustedes. Bueno, era una cosa neutra, neutra, en el sentido de que si era una propuesta para ir a un buen restaurante, iban, me hacían el favor de ir, ¿no? Pero si no, me decían, pues no, papá, no, gracias, no, gracias. Y me hizo pensar en que realmente hay dos tipos de hijos. El hijo que es agradecido y el hijo que es demandante. Y en realidad lo que yo noto es que la mayoría de los hijos son
demandantes, la gran mayoría de ellos. Es raro ver a un hijo agradecido, ¿no? Ya cuando mis hijos han crecido y se han hecho adultos y todo lo demás, pues ellos sí se han vuelto en hijos agradecidos. Pero en el proceso no lo fueron. Realmente no lo fueron. Por lo menos yo no lo percibí así. Puedo estar equivocado, pero no lo percibí así. Bueno, ¿por qué hay tantos chicos demandantes y tan pocos hijos agradecidos? Tomé un taxi en la ciudad de Lima hace varios años atrás y siempre he tenido la costumbre de conversar con los choferes. Así que en mi conversación con un chofer en particular me contaba que su hija pues era sumamente demandante. Le pedía y le pedía y le pedía. Y el señor era un señor humilde, solamente trabajaba de taxista, su esposa no trabajaba, entonces vivían solamente de lo que él ganaba como taxista manejando largas horas. La niña tenía 11 años y les exigía que le compraran esto, que le compraran lo otro. Y el Señor me decía, Señor, me dice, yo hago el mayor de mis esfuerzos por darle a ella lo que ella me pide, pero cada vez es más difícil. ¿Qué me aconseja? Me dijo, ¿qué me aconseja? Bueno, siéntese usted con ella, siéntese usted con su esposa también y dígale a su hija, mira hija, hasta este momento tú has vivido una vida artificial porque has estado recibiendo el trato de una familia de padres que realmente hubiesen ganado más de lo que nosotros percibimos. Entonces tú has tenido una vida artificial en ese sentido. Hemos hecho esfuerzos enormes para complacerte, pero eso se terminó hoy día. Hoy día tú vas a empezar a vivir como una hija de nuestra familia, no como una hija de una familia de un nivel económico mucho más alto. Así que te vas a tener que acostumbrar a lo que nosotros buenamente podamos darte. Y el Señor volteó, me miró, paró el carro y me dijo, gracias. Gracias, me dice, porque yo me estaba considerando un mal padre, un pésimo padre, cuando no podía yo complacer los deseos y a veces los caprichos de mi hija. Pero ahora, con lo que usted me dice, tiene toda la lógica del mundo. Así que esta misma noche yo voy a hablar con mi hija, con mi esposa, y le voy a decir exactamente lo que usted me acaba de decir. Estaba tan contento el Señor que no me cobró la carrera. No me la cobró, no me la quiso cobrar. Me dice, no, usted me ha dado mucho más de lo que yo podría recibir de usted. Entonces, los niños, desde que nacen, van determinando su conducta. Por ejemplo, una criatura recién nace y empieza a llorar. Inmediatamente la mamá la levanta para que no llore. Bueno, yo le digo, nadie se ha muerto por llorar. Entonces, en la mente de esa criatura está, voy a llorar para que mi mamá me cargue. Y así vamos anticipándonos incluso a los deseos de nuestros hijos y vamos formando, o mejor dicho, deformando su opinión,
sus valores y cuando llegan ya a una cierta edad empiezan a demandar y a demandar y a demandar. No nos sintamos mal. Hay cosas que aunque tengamos los recursos económicos para complacerlos, no deberíamos hacerlo. La semana anterior hablamos de ese padre que recibe el pedido de su hijo de que le compre una computadora de $10,000 para jugar, ¿no? Bueno, ese padre pudo o no pudo haber tenido el dinero, pero así lo haya tenido, no debió bajo ningún punto de hacerlo. Entonces, ¿qué hacer frente a un hijo demandante? Primero, no sentirnos mal. Cuando comenzamos a cortar ciertas cosas que les hemos dado a lo largo de los años, pues quizá no podemos hacerlo de la noche a la mañana, pero sí ir sincerando nuestra economía con lo que podemos nosotros complacer a nuestros hijos, recordando que el papel de nosotros como padres no es complacerlos, es formarlos para la vida. Ese es nuestro papel. Y si le damos y le damos y le damos, entonces se va a acostumbrar a recibir y a recibir y a recibir y no a generar. Entonces, la pregunta de cajón es, ¿y cómo formamos a hijos agradecidos? El primer peldaño es siendo nosotros agradecidos. Si nosotros como padres no somos agradecidos, entonces nuestros hijos tampoco lo van a hacer. Tenemos que pensar si realmente somos personas agradecidas. Agradecidas a Dios primeramente, que es el dador de todo lo que tenemos. Agradecidos a nuestra pareja, a nuestros amigos, a nuestros padres, a nuestros hijos, a todo lo que Dios en su gracia nos ha dado. Tenemos que ser agradecidos. Y eso parte desde el primer segundo que abrimos nuestros ojos. Abrimos nuestros ojos y decimos, Señor, gracias por este nuevo día. Gracias. Yo le decía esta mañana a mi esposa, no sabes la alegría que me da despertar escuchando el canto de las aves, de los pajaritos, ¿no? Los pajaritos a las 6:30 de la mañana empiezan a hacer su canto y me despiertan y yo digo, Señor, gracias por un nuevo día, gracias, ¿no? ¿Por qué gracias? Porque hay mucha gente que se acostó anoche y esta mañana no amaneció. Entonces, el agradecimiento debe inundar nuestra experiencia, sobre todo nuestra experiencia cristiana. Entonces, siendo nosotros agradecidos, es el primer paso. El segundo paso es ayudar a nuestros hijos a crearle en su conciencia la gratitud. ¿Y cómo se hace esto? Pues diciéndole, mira hijo, qué bueno es Dios, que nos ha dado un techo bajo el cual vivimos. Mira hijo, mira hija, qué bueno que ustedes tienen a papá y mamá con ustedes. Hay tantas parejas divorciadas y nosotros estamos juntos. Somos los padres de ustedes, los queremos, los amamos y estamos juntos, todos como familia. ¡Qué bendición! Tenemos que dar gracias por la comida. Gracias por la comida. Y esto no debe ser una cuestión simplemente ritual, sino que debe ser algo realmente sentido.
gracias Señor por la comida. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está con hambre. Hay mucha gente que realmente tiene un déficit económico que no le permite llegar a fin de mes. Entonces, y Dios nos da comida y hasta nos engríe con platos que nos gustan. Es ese tipo de diálogo nosotros necesitamos introyectar en la mente y en el corazón de nuestros hijos, de tal manera que ellos se vean imbuidos en esa atmósfera de gratitud. Ahora, hay mucho más que se puede decir acerca del tema, pero no quiero extenderme demasiado para no aburrirlo. En esta generación hemos dicho que hay mucho más hijos demandantes que agradecidos. Necesitamos trabajar. Esto no es una cosa instantánea. Necesitamos trabajar en ese ambiente, en esa atmósfera. ¿Y saben qué? Las recompensas que nosotros recibimos ya cuando nuestros hijos son mayores, no se pueden imaginar la riqueza que uno cosecha. Quizá no necesariamente una riqueza material, pero el sentir el amor, el afecto, el cuidado que nuestros hijos tienen. ¿Por qué? Porque son agradecidos a nosotros, sus padres, y son agradecidos porque nosotros les enseñamos a ser agradecidos. Que Dios les bendiga, les guarde, y como siempre, si tuvieran alguna pregunta y están aquí en los Estados Unidos, llámenme al 703-405-1332. Repito, 703-405-1332. Y si desean escribirme, pues siéntanse con toda la libertad de hacerlo. Mi dirección electrónica es doctordecasanova, todo junto, doctordecasanova, @gmail.com. Repito, doctordecasanova, @gmail.com. Y si les está gustando estas presentaciones, muy humildes dicho sea de paso, pues compártanla, denme un like. Mi único interés es que estas enseñanzas pues lleguen a la mayor cantidad de personas posibles y que sean de bendición para ellas. Que el Señor me los bendiga. Muchísimas gracias.